un producto consumido por más de 1.000 millones de personas todos los días. Un producto que, para muchas personas, es lo primero que piensan cuando se despiertan. Pero, ¿cuánto trabajo realmente se necesita para crear una sola taza de café? ¿Y cómo es realmente ser cafetalero? Para responder a estas preguntas, visitaremos Colombia, un país famoso por su producción de café arábigo de alta calidad. Con casi 1 millón de acres de campos de café y una exportación media de alrededor de 800 millones de kilos de café cada año, Colombia es el tercer exportador de café en el mundo. Casi todo este café es producido por pequeñas fincas familiares alrededor del país. Una de estas fincas es Finca Carrizales, una pequeña finca familiar regentada por Jaime Marín. Él es un productor de café orgánico del pequeño pueblo de Jardín, que cuenta con más de 700 fincas cafetaleras. Con aproximadamente 3 acres de tierra, Jaime produce aproximadamente 180 kilos de café al mes, los cuales tuestan para vender a los visitantes de su granja y gente de la zona. Debido al clima ideal y la altitud de la finca, él puede cultivar su café durante todo el año, sin el uso de productos químicos o pesticidas. La verdad, a ver, yo aquí estoy en la finca, esto fue, la heredé y me siento muy feliz aquí porque a mí me levantaron en el campo a trabajar el café, a trabajar parte de lo que yo cultivo en la misma finca y me siento feliz viendo la misma naturaleza, los pájaros, el panorama, el paisaje que hay acá, mirando hacia las montañas. Y yo pienso que aquí el tiempo para mí corre demasiado porque no siento la vida acá. Mire, maíz, frijol y el café. Vamos a hacer aquí un hueco. Abuelo. Hola. ¿Cuál es la base interior de la tierra y en dónde termina la tierra o la tierra no tiene fin? La tierra sí tiene fin, porque debajo de la tierra, si usted hace un hueco muy profundo, vamos a encontrar ¿Agua? mucha agua. Entonces tenga en cuenta que hay 3 partes de agua y una de tierra. ¿Cómo le parece cuando navegamos usted y yo por allá en la laguna Tota? Toda esa pila de agua, ¿se acuerda? Sí, abuelo. Venga, pise aquí, venga. Hágale así, duro, así. Por los lados, con la mano. Eso, Samuel, eso. Ya este árbol quedó sembrado. En 2 años ya paramos de coger muchos frutos. Bueno, ahora sí, entonces vamos a cosechar café en el otro lote donde está el maíz. Esto que estamos cosechando acá es un lote de un café que está recién soqueado. Estos son los primeros granos rojos. Tengo también de afuera porque pues la finca es pequeña, 3 hectáreas. Y está la parte de café, que requiere muy buena mano de obra, banano, plátano, los caballos. Entonces necesito empleados por fuera. Me ayudan 2 señores que también manejan una finca en compañía, pequeña, entonces el tiempo es para las 2 fincas. En sí el café, la marca del café, pues ya es un negocio familiar, porque estamos en la finca, pues, a veces vienen los hijos y Imelda y yo estamos muy pendientes de la finca. Pero sí necesito mano de obra. Este lote de café es Caturro, que es un café muy suave.
Vámonos. Bueno. Y el café en Colombia requiere de mucha mano de obra, entonces genera empleo. No podemos comparar la caficultura en Colombia con la caficultura de Brasil, que es con máquinas, porque la caficultura de Brasil es plana y todo es con máquinas. Aquí en Colombia se cosecha grano a grano, requiere de mucha mano de obra. Y si el café desaparece a nivel mundial, entonces esas familias, pues el empleo va a ser por el piso, entonces tenemos que emigrar no sé a dónde. Sí, es muy importante. Una vez recogidas las bayas, Jaime regresa a la casa, donde continúa con el proceso de eliminación del mucílago, sustancia azucarada y pegajosa que envuelve el grano de café. Sacó una máquina que quitaba el mucílago. Ese café con esa máquina tiene otro sabor, porque el café necesita esa miel para el momento de la fermentación. Entonces las fincas grandes manejan esa máquina, pela y lava a la vez. Y no queda bueno el café. El café bueno es con esta que lo despulpa, que es la cáscara roja, se fermenta y luego se lava. Vamos a prender la máquina. La que clasifica la pasilla o guayaba redonda, que quede el café blanco más seleccionado. El grano malo que queda allá en el tanque, con el agua flota, y el grano bueno queda en el asiento. El canal tiene un desnivel, una pequeña caída. Adelante va el malo, queda aquí atrapado en la reja. Y el bueno queda atrás. Entonces siempre separando la pasilla, que es guayaba redonda o pasilla, el que flota, que es el vano, y queda otro que llama corriente. Después de lavado el café, entonces vamos a mirar cómo se seca. Vamos a mirar el secado, un secado natural al sol. Aquí tenemos el café secándose al sol, el secado natural. El sabor es diferente con los cafés que se secan con silos o secado mecánico. Este café es un café más natural. Ahora, entonces, el café durante el día hay que estarlo revolviendo para que se seque parejo. Este café se lavó ayer, está un poco húmedo, pero esperemos que hoy con el sol se termine de secar bien. Cuando el café está seco, yo ya sé por el color. Ahí como está, los productores lo venden. Federación o cooperativa o agencias. Si yo quiero tostar, entonces a mí me toca llevarlo a una máquina que se llama trilladora. Quitarle la segunda cáscara. Esa parte es muy importante. Una vez que el café haya alcanzado el nivel correcto de sequedad, será el momento de llevar los sacos de café a la tostadora. Bueno, aquí vamos a cargar una carga de café, que era lo que se utilizaba primero. Se utilizaba primero para llevar el café a jardín. Bueno, ahora vamos a las trabas. Vamos a bajar hasta allí. Hola. A remojar guarguero. Quiero bojadera. Cuando tengo guayabo. Quiero bojadera. Cuando estoy camellando. Quiero bojadera. Que me estoy atrancando. Pues tome bojadera. Unos 200 kilómetros más al sur, encontraremos otro hermoso pueblo cafetalero llamado Salento. Ubicado a la entrada del famoso Valle del Cocora, este pueblo
se ha acostumbrado al turismo y a las influencias extranjeras. En este pueblo encontrarás muchas fincas cafetaleras que están regentados por personas de origen europeo. Uno de estos productores de café en Salento es Timothy Harbour, un agricultor británico que se mudó a Colombia a principios de los 2000. Inicialmente comenzó con su albergue, The Plantation House, pero luego se enamoró de la idea de tener una finca cafetalera. Hoy, Timothy y su jauría de perros ofrecen recorridos de café muy detallados, en los que intenta enseñar a sus visitantes todo sobre el proceso de elaboración del café. Originalmente vine a Colombia porque el gobierno británico dijo no vayan a Colombia y nunca escucho a mi gobierno. Conocí a un chico inglés que tenía una casa en un lugar llamado Salento. Nunca escuché de Salento, pero me dijeron que era un lugar muy especial. Compramos la finca. Las personas empezaron a venir a Salento y querían hacer un tour de café. No me gustó mucho ninguno de los tours de café que se estaban haciendo. Lo que pasó fue que le decían a la gente lo que estaban haciendo, pero no les decían por qué lo hacían. El por qué siempre es mucho más interesante. No sabría que mis ideas funcionarían, por lo que compré una finca de café para demostrar que el principio funcionaría. Para mantener la finca en funcionamiento, Timothy depende principalmente de los ingresos de su albergue y de sus tours de café. Con la pandemia que comenzó en 2020, el turismo ha caído a su mínimo histórico, lo que ha tenido un gran impacto en su negocio. Normalmente, 4 trabajadores a tiempo completo serían cubiertos por 4 o 5 tours de café al día. En este momento, hacemos un tour de café cada 2 semanas para 2 personas, así que no llegamos a 4 o 5 personas. Por el momento, hemos tenido que dejar ir a algunos de los trabajadores. Nos aseguramos de que todos encontraran trabajos adecuados, pero tuvimos que dejarlos ir en general. Actualmente tengo 3 trabajadores indígenas, algo inusual aquí, dado que no hay muchos indígenas. Son más bien refugiados de la frontera venezolana. Uno vive aquí con su esposa y bebés, otro con su hijo, y el tercero es soltero. Viven en la casa de arriba y trabajan de lunes a viernes de 8 a 12. Así que todos están a medio tiempo, lo que equivale a 1 persona y media a tiempo completo. A lo largo de los años, Timothy ha estado trabajando en un plan futuro para su finca de café. Desafortunadamente, Colombia tiene altos costos de exportación que dificultan que un pequeño agricultor pueda despegar un proyecto innovador como este. Originalmente, el plan al comprar la finca era arrendar cafetos. Una estrategia efectiva con productos como vino, whisky y aceite de oliva, pero no utilizada en café. A medida que la gente se preocupa más por lo que consume y busca transparencia, esta es la rendición de cuentas definitiva. La idea es que arriendes una hilera de cafetos. Tú eliges la variedad como Borbón, Típica o Caturra. Más adelante, es posible que puedas elegir la edad de las plantas. Tengo 2 problemas principales. Primero, con el COVID nos falta dinero, lo que nos ha obligado a priorizar. El segundo y más importante es el transporte. La mayoría del café se exporta mundialmente como grano verde. Normalmente, los grandes comerciantes compran enormes cantidades y las envían en contenedores. Y el transporte de contenedores es muy barato. Pero hay mucha infraestructura que necesitas ahora cuando hablas pequeñas cantidades de café, de 50 kilos o menos, presenta desafíos. No puedes alquilar un contenedor completo para enviar pequeñas cantidades, lo que requiere envío aéreo. Sin embargo, el transporte aéreo en Colombia es extremadamente costoso. Por ejemplo, quiero enviar 1 kilo de café tostado a un amigo en Holanda. Me van a cobrar 100 euros. DHL y gente así te cobran 100 euros por el envío. Y no puedo administrar un negocio como ese. Dado que Colombia es responsable de alrededor del 10% del suministro actual de café, el producto se ha convertido en una gran parte de su economía. También es un producto del que la mayoría de los colombianos están muy orgullosos. Una de las cosas que realmente muestra este orgullo es el Parque del Café, un parque temático en un pequeño pueblo de Montenegro que está completamente dedicado al café. El parque fue fundado en 1995
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quienes también son conocidos para la creación de la famosa marca Juan Valdez. El café sin duda inspiró a muchas personas, ha inspirado a muchas personas en el mundo, y en Colombia, en este territorio, nos inspiró para crear este parque. El café está inmerso en todas las instalaciones de nuestro parque. El café le da vida, el café le da esa importancia a resaltar todas las bondades. Son más de 500.000 familias, son los protagonistas reales de esta historia. Este parque tiene alma cafetera. Y en este parque las personas vienen, disfrutan, tienen un día en familia de entretenimiento, de sano esparcimiento, pero sobre todo salen orgullosos de ser colombianos y de estar en una tierra donde se cultiva el mejor café del mundo. Esta atracción se llama Jeep, es una montaña rusa que logra esa mezcla perfecta porque sus trenes fueron construidos con la réplica del Jeep Willys. Esta atracción la trajimos de Alemania, totalmente nueva para el parque, y es una montaña rusa que mezcla la cultura cafetera porque es la única que a hoy le rinde homenaje al café y a ese medio de transporte tan importante como es el Jeep Willys, esa mulita mecánica que ha surcado, que ha cruzado todas las montañas para traer el café desde las montañas a los pueblos y que pueda viajar por el mundo entero. Nuestro Museo del Café es un museo interactivo, un museo que nació con el parque hace 26 años, desde el año de 1995 abrió sus puertas por primera vez. Un museo que muestra a los visitantes de manera interactiva toda la parte de botánica, arquitectura, tradiciones, todo lo que ha hecho la Federación y sigue haciendo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por el bienestar de las más de 500.000 familias que cultivan el café. Ahí pueden ver réplica de la cooperativa, de Alma Café, que son unas grandes bodegas de almacenación de café. También tenemos una réplica de la fábrica de café liofilizado. Mostramos las bondades del café en el cuerpo humano. Son un sinnúmero de atractivos y de cosas positivas en torno a la caficultura. De vuelta en Salento, Timothy comprueba si el proceso de secado de su café está casi terminado. Este es café recién lavado y luego secado. Se está secando al sol. Estamos secando de dos maneras diferentes. Esta es la forma tradicional en Colombia. Lo pones sobre cemento y lo secas. Entonces, lo que sucede es que la luz del sol calienta el concreto y el café se seca muy lentamente. Esta es la forma tradicional de hacerlo en Colombia. Estas camas aquí se llaman camas africanas, porque es de donde África produce café. Son camas elevadas, tienen una especie de malla. Entonces, la idea es circular el aire. El café debe secarse hasta un 12% de humedad, pero el más cercano está al 14%. Tengo una máquina que mide qué tan seco está el café. Lo que haces aquí es llenarlo con café. Le pones la tapa. Hay una placa de presión y lo que pasa es que exprime el café. La humedad sale del café y te dice qué tan húmedo el café es. Entonces preparas tu café pergamino y luego presionas el botón Test. Va probando, probando, probando. 13.7. Si miras el café, puedes ver que hay algunos granos negros allí. Ahí es donde la piel no se ha despegado correctamente. Será necesario clasificar este café. Se clasifica a mano. Lo que sucede es que pasas y sacas cualquier grano que sea del color equivocado, cualquier grano que esté dañado, cualquier cosa que no esté del todo bien. Lo bueno son estos granos. Ya ves que técnicamente no es un buen grano porque acaba de serlo. Mira, hay un pequeño daño ahí dentro. El problema con eso es que no se tostara correctamente. Aquí hay otro más. Le habían arrancado un extremo, pero eso es todo lo que se llama café de primera calidad. Eso es todo lo que llaman pasilla de baja calidad. En Jardín, Jaime ha llegado a una empresa para trillar y tostar sus granos de café. Sacos de café de 40 kilos. Eso, en este momento ya lo pesamos y ahora lo van a trillar. Está muy seco. Este es el café pergamino seco.
Lo que vamos a hacer acá en la trilladora es poner el café pergamino seco acá en la trilladora para quitarle el capachito amarillo. Ya luego procedemos y pasamos a esta máquina que es el monitor. Acá seleccionamos los granos por tamaños. Allá tenemos 3 canecas. En cada caneca cae el grano grande, el grano mediano y el grano pequeño. De la misma manera lo llevamos a la tostadora y así logramos que la tostión sea mucho más homogénea, porque normalmente mientras el grano grande apenas está empezando el proceso de tueste, el grano pequeño ya se está quemando. Una vez terminada la trilla, el café está listo para tostarse. Entonces ahí lo que tengo que hacer es subirle un poquito de aire, para que el café se nos tueste en la tostión media que nosotros estamos buscando. En esas tostiones cada cambio es muy importante. Hombre, ¿arriba son los grados? La temperatura, los grados en temperatura. Ya. Este es la temperatura del grano. Ya. Y esta, el aire, lo que tiene el tambor que está ahí circulando. Y esta, el gas. Es que la temperatura es muy alta, es que mire qué chorro de candela. 3 kilos en cuántos minutos lo 3 kilos en 15 minutos. Lo que pasa es que la máquina está, cuando yo saco una tostión, ella queda en una temperatura muy alta. Yo no puedo adicionar el café inmediatamente porque generaría un choque. Como el tambor está tan caliente, tengo que esperar a que descienda la temperatura porque si no el grano de una se me quema. Antes de volverle a echar más café, ya. Porque si yo vierto aquí el café ahí mismo y lo bajo al tambor ahí mismo, lo quemo. Porque él viene frío. Eso es como el choque térmico, el café viene frío. Si yo lo meto a una temperatura de 200 grados, de una lo voy a ampollar, por decirlo de cierta manera. Sí, ya le entendí. Para saber cuándo el café va estando listo, tenemos que estar muy pendientes del oído, porque el grano estalla como si fuera una crispetica. Sí. Cuando el grano estalla, automáticamente hay que subir aire full y bajar gas a 0.5 para que ya el café se nos vaya estabilizando. Y después de que suene como una crispetica, hay que dejarlo, como es una tostión media, aproximadamente minuto 45, 2 minutos después de que nos da el crack. Automáticamente, apenas hago la descarga del café tostado, tengo que aumentar aire y bajar gas para de esa manera enfriar el tambor. Son los granos inmaduros o los granos verdes que se recolectan. Si yo voy a vender un café, sea en grano o molido, con estos granos, automáticamente el sabor del café me va a cambiar. Va a quedar sabiendo como a crispetas, a notas a cereal, a maíz. Todo el camino hacia el sur del país hay un pequeño pueblo llamado Insá. Este pueblo muy remoto e indígena en el departamento del Cauca es donde vienen muchos agricultores de la zona a vender su café. Todos los sábados por la mañana, coches y autobuses muy cargados, llenos de café, llegan a la plaza del mercado. Una de las cooperativas que compra el café a estos agricultores locales es Azor Café. Esto sucede bajo la supervisión de Benjamín, quien organiza los pagos a los cafetaleros. Y aquí en el acopio lo que se hace es mirar las humedades, la calidad, para poder uno separarlos de acuerdo a los programas. Entonces va ahí a la pesa, se chuza, se toma la humedad, para poder darle como ese manejo del valor agregado de los cafés. También se compran, entre esos se compran los convencionales. Esa es como la dinámica del negocio del café.
A través de múltiples pruebas, los compradores definirán la calidad de los granos. Una vez establecida la calidad, determinan el precio que están dispuestos a pagar por el café. Aquí se comercializa, hay pues diversos compradores. Usted puede mirar el mercado afuera, eso es, el uno compra allá, el otro acá. En tema de transporte, sí, algunos vienen por ahí de una horita, unos 45 minutos, pero tampoco no está tan retirado. Sí hay hartas distancias, pero como hay otras compras como la zona Pedregal, la zona Turmina, entonces el café se acopia a esos lados de allá. Aquí se acopia solo los alrededores de Inzá. Ese es como el tema de los productores. Pero al igual el comercio también ha sido complicado dentro de todo el mercado interno, ¿no? La competitividad hoy en el municipio de Inzá es dura. Pues nosotros como productores, personalmente yo sí he tratado de sacar un café especial donde lo estamos comercializando en Suiza y hago parte de ese programa y pues ojalá más productores pudiéramos empujar un volumen más fuerte en esa área de comercialización de cafés especiales y hacer un trabajo pues que ojalá nos resalte más como municipio. En la plaza del mercado, todos los agricultores están descargando su café, con la esperanza de obtener un precio justo por su arduo trabajo. Uno de estos agricultores indígenas de la región de Inzá es Adriano. Dirige una pequeña finca llamada Finca La Siberia. Debido a la comercialización de la famosa zona cafetera, la zona del Cauca, que produce café de muy alta calidad, se ha convertido en un niño olvidado. Acá de la región del Cauca, sabemos que son departamentos donde acopian volúmenes de café, ¿sí? De pronto el Cauca es un poco, digamos que no reconocidos, pero en sí lo que sí nosotros, lo que le decíamos hace rato, lo que le apuntamos es el 100% a la calidad, no al volumen, ¿sí? Tenemos otros compradores que sí que acopian el café acá, que son de mejores calidades, pero acá donde nosotros manejamos un poco de reducido de café, pero siempre apuntándole a los cafés especiales, ¿sí? Que también dependemos de eso y también para nuestra familia, ¿sí? Para poderles ayudar, porque de eso es que gracias a Dios nosotros podemos también proveer para lo demás. Pero desgraciadamente, como dice, eso es lo que el gobierno mira, es eso, ¿sí? Y acá, como dicen, nos ha tenido como olvidado a nosotros, ¿sí? La mejor ganancia de parte se queda, como dicen, en el camino. En Pedregal, muchos agricultores participan en un programa llamado Desale Café de Origen. El mismo proyecto en el que también participan Adriano y Benjamín. Este proyecto fue fundado por Hans Rudolf Auer y se centra en la exportación de cafés especiales a Suiza. Para garantizar que todo el café exportado califique como café especial de alta calidad, Rivier y Carlos se aseguran de que se pruebe minuciosamente. Se pesan 300 gramos. Bueno, y entonces ya pesé los 300, entonces ahí sí vamos al proceso de trilla. Entonces aquí el proceso de trilla demora un promedio entre 1 minuto y medio trillando. Entonces, como ya pueden ver, ya hice el proceso de trilla. Ahorita procedemos a la mesa de laboratorio, vamos a sacar defectos para sacar el factor de rendimiento. 242.2, que es lo que ya me queda en almendra. Ahí sí voy acá, cojo esta malla, porque esta es la malla 14. $228.3 gramos, que es en almendra ya sana. Esto es lo que yo voy a exportar. Sería 21.000 dividido
los gramos de 228.3, igual. Entonces ya puedo deducir que para sacar un saco de 70 kilos tipo exportación ya en verde necesito 92 kilos en pergamino. Cuando Rivière ha terminado sus cálculos, Carlos comienza a asar el café para el proceso de catación. En este momento me procedo a pesar 100 gramos de la muestra anterior que salió de bodega, que va directo a la tostadora. Pesamos 100 gramos. Introduzco en la sonda, procedo a tomar el tiempo, el cronómetro para la tostión, mirando adecuadamente que esté más o menos a una temperatura entre 180 y 190 grados. Introduzco la muestra a la tostadora. En este momento se origina el primer crack que hay que tener muy en cuenta en el momento de la tostión. El primer crack donde el grano comienza a desarrollar, comienza la evolución del grano a crecer. Y aquí está marcada y depende la curva de tostión que yo le hago. Ok, esa es la primera muestra. Cuando Carlos haya tostado el café con la concentración adecuada, es hora de moler el café para el proceso de cata de Rivière. Entonces ahorita como tal voy a sacar fragancia, o sea, voy a medir qué tanta limpieza tiene, medir qué tanto dulzor tiene. Cada cliente tiene su perfil, entonces según el perfil que dé la taza, entonces yo puedo decir este va para Estados Unidos, este va para Suiza, etc. Entonces ahorita voy solo a sacar fragancia en seco. Este ya tiene, me dan nota de él, ya vainilla, algo de chocolate y ya se va por las frutas amarillas ya, entonces frutas amarillas. Después de las primeras pruebas olfativas, llega el momento de añadir el agua al café y analizarlo aún más. Y entonces ya un promedio de 2 minutos, entonces voy a sacar fragancia ya mojado, porque antes lo hice fue en seco, entonces ahorita ya está con líquido. Entonces voy rectificando. Si de pronto detecto en fragancia, me da que de pronto fue hecho un mal manejo, si algún defecto, entonces yo voy poniendo aquí, o sea, voy rectificando, si igual me da, entonces yo lo califico bien. Si tiene algún problema, le pongo X. Ahora voy a proceder a limpiar la taza como tal, porque si le dejo esto, me puede dañar la taza, me da un sabor ya astringente, amargo, entonces tengo que limpiar. La cata se repite varias veces a diferentes temperaturas para encontrar todos los defectos y fortalezas exactas de cada tipo de café. Este café es bueno, sino que tuvo un problema lo sobrefermentaron, muy fermentado, o sea, tuvo exceso de fermentación. Entonces me da una fruta roja, pero ya es sobremadura, o sea, no iría como microlote, sino lo podríamos mezclar con otro, o sea, un blend se podría hacer. Como la mayoría de los actores de la industria cafetera colombiana, Azor Café exporta su café a través de la Federación de Cafeteros, una empresa fundada en 1927 por un grupo de cafetaleros colombianos. Hoy representa a más de 500,000 de productores de café en todo el país, que se compone principalmente de pequeñas explotaciones familiares. Nació porque un grupo de caficultores, 29 caficultores, se unieron porque en ese momento los caficultores del país no tenían asegurada la forma de vender su café, no tenían la garantía de compra, porque el café se exportaba y el precio les llegaba 3 meses después. Entonces había la necesidad de organizarse y el 27 de junio de 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros con la mira de hacer programas para mejorar el bienestar de las familias caficultoras colombianas. En ese momento no había extensión, no había investigación,
no había garantía de compra, no había publicidad ni promoción. Y entonces los cafeteros, al organizarse, pensaron que si se organizaban podrían ir solucionando esos problemas. La Federación Nacional de Cafeteros produce un café de excelente calidad y por allá por los años de 1959 se hizo un análisis. Producimos un café de la mejor calidad del mundo, pero no somos conocidos. Necesitamos que el mundo conozca la calidad del café colombiano. Y entonces se contrató una compañía publicitaria de Estados Unidos para que hiciera una propuesta. Y la propuesta es tener un personaje que representara, que simbolizara al caficultor colombiano, con sombrero, con mulera, con poncho, con una vestimenta típica y orgullosa del caficultor colombiano. Ahí fue donde se creó Juan Valdés. Y el nombre de Juan Valdés es un nombre breve, corto, de solo 2 palabras que se pueda pronunciar en cualquier país del mundo, porque esencialmente el café que producimos en Colombia es un café para exportarlo y necesitamos que el café se conozca en el mundo, y eso es lo que ha hecho Juan Valdés. Juan Valdés es el mejor vendedor de nuestro café de Colombia en el mundo. La industria cafetera colombiana se construye a base de trabajo duro, pero es una industria que la mayoría de los colombianos están muy orgullosos. Entre todo este arduo trabajo, la mayoría de los agricultores viven una vida sencilla, pero feliz. Y a nivel individual, tal vez no podamos hablar de una industria que enriquezca a sus trabajadores, pero a nivel nacional, esta bebida muy consumida podría considerarse oro. El oro negro de Colombia.